disculpándome con ustedes. Siempre tratamos de estar a tiempo. ¿Se oye bien? Ah, ok. Pero cuando venimos saliendo de la casa, se oye un poquito raro. Cuando veníamos saliendo de la casa, el portón eléctrico no nos funcionaba y cayendo aquella gran tormenta. Se divorció y entonces empezamos a orar. Y se casó después lenguas, con él. Yo creo que algo pasa ahí. Empezamos a orar en lenguas y mi hijo en la universidad y cómo hacía para abrir el portón y dele que dele con el control. Y nos tuvimos que quedar un tiempito en el carro y luego esperar poder entrar a la casa, sacar un asuntito, pero Dios es bueno. El muchacho que está al frente, uno de los guardias, vino y nos ayudó. Y parece mentira, en la carretera hay varios carros quedados. Entonces, en la llegada para acá se nos hizo un poquito compleja, pero aquí estamos dándole la honra y la gloria a Dios. Sabemos que el enemigo no le gusta que toquemos temas a veces que nos abren los ojos, diga que nos quitan las vendas. Sabe que a veces tenemos vendas en nuestros ojos. A veces hay velos que todavía no han sido quitados, pero en esta noche vamos a orar rápidamente para que entremos al tema porque vamos a salir temprano hoy. Padre, en esta noche alabamos tu nombre, glorificamos tu nombre, declaramos que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Declaramos que tú eres el Dios que pelea nuestras batallas, que tú eres grande, que tú eres poderoso, grande en misericordia. Y en esta noche te presentamos el pueblo que está aquí. Bendecimos este pueblo y declaramos sobre este pueblo bendición y victoria. Declaramos, Señor, que tú eres el que pelea nuestras batallas, que no estamos solos, que tu vara y tu cayado es la que nos infunden aliento. Señor, toma el control de este tiempo, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo pueda ministrar grande y poderosamente a través de la enseñanza de esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema para los que apuntan es: Dios pelea tus batallas. Y yo le invito a que usted abra el libro, la Biblia, rápidamente en Salmos. Hay un salmo muy hermoso que es el Salmo 46. El Salmo 46 es un salmo excelente para leer cuando usted esté problemado. ¿Quién no ha estado problemado? Cuando usted está con tensión, ansioso, yo le recomiendo que lea el Salmo 46 detenidamente, despacio, y léalo en voz alta y usted va a encontrar un consuelo, una palabra de edificación que lo va a fortalecer. En esta noche yo ando la versión del lenguaje actual. Entonces habrán Biblias que se va a parecer el lenguaje y algo otras no. Salmo 46, ¿lo tienen? Y dice, mire qué impresionante cómo comienza este salmo. Esto le da la pauta a usted de lo que estaba viviendo el pastor David, el rey David. Dice en el verso 1, nuestro Dios es como un castillo que nos brinda protección. Dios siempre nos ayuda cuando estamos en problemas. Aunque tiemble la tierra y se hundan las montañas hasta el fondo del mar, aunque se levanten grandes olas y sacudan los cerros con violencia, no tendremos miedo. Pero mire qué impresionante lo que está describiendo el salmista. No es una cosa pequeñita. Mire usted, dice, aunque tiemble la tierra. ¿Cuándo tiembla la tierra? Cuando hay un terremoto, cuando hay un temblor. Aunque tiemble la tierra y se hundan las montañas. Como vemos en las películas, aunque se hundan las montañas hasta el fondo del mar. Aunque se levanten grandes olas, tsunamis, como los hemos visto en las noticias, como los hemos visto en películas, y sacudan los cerros con violencia, no tendremos miedo. El salmista dice, no vamos a temer, aunque miremos lo que miremos, oigamos lo que oigamos,
No vamos a tener miedo. Un río alegra a los que viven en la ciudad de Dios. Sus arroyos llenan de alegría el templo del Dios Altísimo. Y usted lo puede leer en su casa. Pero yo quiero que usted subraye el verso 10. Mire lo que dice. Todas las naciones del mundo reconocen mi grandeza. Reconózcanme como su Dios y ya no se peleen. En otras versiones dice, estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Y conoced y reconoced, dicen otras versiones, que yo soy Dios. ¿Qué te está diciendo el salmista? Relájense. Relájense. Como diríamos en inglés, take it easy. Lléveselo facilito. No se preocupe. No se ponga ansiosa. No se llene de temor. Relájense. Oiga, pero usted tiene que leer todo lo que dice atrás. Y aún así dice el salmista, relájense. Estad quietos y reconozcan que yo soy Jehová, que yo soy Dios. Y reconozcan que Él es Dios. ¿Y qué es reconocer? Reconocer es que usted se va a fijar detenidamente que Él es Dios. Dios nos está llamando en esta noche, pueblo de Dios, a que nos transformemos en un pueblo ansioso. Nos está llamando a que nos transformemos en un pueblo sumamente nervioso, tensos, que no nos puedan ni hablar porque saltamos, brincamos, que andemos a la defensiva. No, pueblo de Dios. La palabra nos dice, estad quietos, relájense, cálmense. No se llene de angustia, no se llene de ansiedad. Oiga lo que oiga, mire lo que mire, vea lo que vea en las noticias, en su familia, en sus circunstancias, en su trabajo, en su salud. Relájese. Este es el mensaje que yo quiero que tú te lleves en esta noche. Relájese, tranquilícese. ¿Por qué? Pero usted me va a decir, hermana Verónica ya se hizo una mujer que todo le vale. No, no, yo soy una mujer seria. Soy una mujer seria, pero dice la palabra, estad quietos. Yo me levanté con esta palabra hace 3 días. Me desperté y me decía el Señor, estad quieta. Pero Señor, estad quieta, calmadita, calladita, se ve más bonita. Tranquila, tranquilos. Entonces el Señor, mire, el Señor me llevó entonces a 2 de Crónicas 20. Y yo te invito a que vayamos rápidamente a 2 de Crónicas 20. Y vamos a ver la historia de Josafat, porque yo le decía, Señor, estad quieta, quieta. Si yo sé lo que es estar quieta, que esté calma. Pero Señor, muéstrame algo donde hay un ejemplo, pero que no me quede la menor duda. 2 de Crónicas 20. Y vemos la batalla de Josafat. ¿Y quién era Josafat? Josafat era el rey de Judá en ese entonces. Israel estaba dividida en 2 regiones, estaba Judá y estaba Israel. El rey de Israel era Acab. Acab, el que era esposo de Jezabel. Y el rey de Judá era nada menos que Josafat. Pero eran hombres tan distintos. Josafat era un hombre de Dios, temeroso de Dios. Acab no. Acab estaba influido, cada vez más y más influido por su mujer, por Jezabel. Y si usted se pone a leer anteriormente el capítulo 18, el capítulo 19, usted va a ver diálogos bien interesantes, diálogos entre Acab y Josafat. Pero es bueno leer el 19, donde Josafat le reconocen que era un buen hombre. Josafat era un hombre temeroso de Dios, y así rápidamente va a ver que Josafat hizo en el capítulo 19. Vamos a ver en el verso 1 rápidamente. 2 de Crónicas 19, para que usted sepa quién era el rey Josafat. El rey Josafat era un hombre temeroso de Dios. Por el contrario, dice en el verso 1, ¿por el contrario de quién? De Acab. Por el contrario, Josafat, rey de Judá, regresó sano y salvo a su palacio en Jerusalén. Entonces el profeta Jehú, hijo de Hananí, salió, no es acá, es más atrás, donde habla muy bien de él
Y Josafat había hecho grandes cosas en Judá. Había botado toda la idolatría que tenía el pueblo. O sea, él había llamado al pueblo a que se convirtiera a Dios, a que se volvieran gente temerosa de Dios, y el pueblo de Judá se había convertido a Cristo. Había hecho muchas cosas buenas. Y aquí le digo, verso 8, capítulo 19, en la ciudad de Jerusalén, Josafat eligió a algunos de los sacerdotes y de sus ayudantes, así como algunos jefes de familia de Israel, para que sirvieran como jueces y resolvieran los problemas que tuvieran la gente. A ellos les dio las siguientes instrucciones. Era un hombre metódico, era un hombre ejemplar, era un hombre bueno, era un hombre temeroso de Dios. Y en el capítulo 20 vemos que Josafat era, a pesar de ser un hombre bueno, a pesar de ser un hombre temeroso de Dios, a pesar de ser un hombre justo, así como usted y como su servidora, que somos gente justa. Toda la persona que conoce de Dios, que es temerosa de Dios, es un hombre o es una mujer justa. Josafat era un hombre justo. Pero mire, en el capítulo 20, ya lo tiene. En el capítulo 20, Josafat está muy tranquilito, así como usted. Aparentemente se ve tranquilo, no sé qué habrá en su interior. Pero Josafat estaba muy tranquilo, y de repente, mire, las malas noticias llegan de repente. Las malas noticias a veces no te mandan emisarios que te avisen, ya vienen las malas noticias. No, de repente te cae una mala noticia, un mal diagnóstico, de repente te quedas sin trabajo, de repente el carro se te arruina, de repente tienes un enfermo grave en tu casa, y tú dices, ¡qué tremendo! ¿Cómo me viene este montón de problemas? Pues algo similar le pasó a Josafat. Y mira lo que dice en el capítulo 1, verso 20. Después de esto, los moabitas, los amonitas y parte de los meunitas se unieron para atacar a Josafat. Fíjese bien, eran ejércitos enormes. El ejército de los moabitas y los amonitas, y de remate, parte de los meunitas, se unían para atacar a Josafat. A todo el pueblo de Judá le venía un ataque masivo para exterminarlo de la tierra. Y se unieron para atacar a Josafat. Los mensajeros de Josafat le dieron aviso diciéndole, mira, hay gente que le fascina dar malas noticias, y llegaron corriendo a verle la cara a Josafat, a ver qué cara ponía Josafat. Y le dijeron, un ejército muy numeroso viene a atacarte. No le dijeron, viene a atacarnos. Un ejército numeroso viene a atacarte. Hay gente que de repente te dice, prepárese, pastora Sandra, porque fíjese que tal y tal y tal le van a aumentar al local. No, pero no le van a aumentar. Y de repente vienen con aquellas malas noticias para ver qué cara pone. Pues así venían donde Josafat. Un ejército muy numeroso viene a atacarte. Partieron de Edom, del otro lado del Mar Muerto, y ya están muy cerca, en la ciudad de Engadi. Josafat se quedó de una sola pieza. Y Josafat, lleno de miedo, buscó la ayuda de sus mejores amigos. No, buscó la ayuda de Dios. Pueblo de Dios, esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. Subraye, buscó a Dios, buscó consejo de Dios. Cuando lleguen las malas noticias a tu casa, cuando lleguen las malas noticias a tu trabajo, cuando te hablen, te manden un mensajito, no llames a tu mejor amiga, no llames a tu mejor amiga, dobla rodillas y busca el consejo de Dios. Ese es el mejor consejo que tú puedes buscar. Dios siempre te va a dar una palabra de aliento, siempre te va a dar una salida. Entonces mira, Josafat actuó sabiamente, buscó el consejo de Dios. Lleno de miedo buscó la ayuda de Dios, y para mostrar su angustia le pidió a todo su pueblo que no comiera. En otras palabras, que ayunaran. De todas las ciudades de Judá llegó gente a Jerusalén para pedir la ayuda de Dios. Al ver la multitud, Josafat se puso de pie. Mire qué poder de convocatoria del rey. Frente al patio nuevo que está en la entrada del templo de Dios, y oró así. Y vas a leer una oración preciosa. Y mira cómo comienza, dice, Dios de nuestros antepasados, tú estás en los cielos y dominas a todas las naciones de la tierra.
La fuerza y el poder te pertenecen, nadie puede vencerte. Comenzó a adorar al Señor, comenzó a alabarlo, comenzó a decirle cosas bonitas al Señor. Nadie puede vencerte. Dios nuestro, y le dice, tú expulsaste a los pueblos que antes vivían en este territorio. Usted lo puede leer más adelante. Pero mire qué interesante en el verso 10. Cuando nuestros antepasados salieron de Egipto, tú no les permitiste entrar al territorio de Amón, Moab y Seir, sino que les mandaste que fueran por otro camino. Así evitaste que ellos destruyeran a esos pueblos. Pero ahora Él se está quejando. Él se está quejando con Dios. Él no se está quejando con sus amigos. Él se está quejando delante de Dios. Nosotros, esa es la actitud que tenemos que tener. Póngale la queja a Dios. No llame a su amiga. Fíjate que mi marido me dijo esto y esto y esto y esto. Y mira, si yo te contara, pero cuando venga le voy a decir ese tal por cual. ¿Se recuerda? No. Nosotros tenemos que buscar al Señor. Tenemos que buscar a Dios. Póngale la queja a Dios. Si usted tiene problemas en su hogar, dígale, Señor, mira esta situación que yo estoy atravesando. Tiene problemas económicos, Padre, mira mi situación. Diezmo, ofrendo. Sirvo en la iglesia. ¿Qué sé yo? Póngale la queja a Él. Y Él va a inclinar su oído, porque hay una promesa en la palabra que dice que cuando nosotros clamamos al Señor, Él inclina su oído. Cuando la palabra dice que inclina, es porque Dios inclina su oído. Si no, no lo dijera. Si no, solamente dijera y Él pone atención. Pero dice, Él inclina su oído. Y cuando usted inclina su oído para oír a alguien, es porque usted le interesa. Usted inclina su oído porque usted quiere escuchar bien. Así es el Señor con usted. Él inclina su oído cuando usted le clama a Él. Y dígale, Padre, tu palabra dice que tú inclinas tu oído. Oye mi petición. Yo me vengo quejando delante de ti. Quéjese delante del Señor, pero no se queje con la gente. Y dice, y continúa el rey, dice, así, sino que les mandaste que fueran por otro camino. Así evitaste que ellos destruyeran a estos pueblos. Pero ahora, dice, los ejércitos de esa gente nos están atacando y nos quieren echar del territorio que tú nos diste. Mira lo tremendo que querían hacer estos ejércitos, los moabitas, los amonitas y los meunitas. Querían quitar el territorio de Judá, se lo querían quitar al rey Josafat y a su pueblo. Entonces él pone la queja y le dice en el verso 12, Dios nuestro, castígalos. Nosotros no podemos hacerle frente a un ejército tan grande, ni siquiera sabemos qué hacer. Subraye, por eso nos dirigimos a ti en busca de ayuda. Josafat reconoció que su debilidad, reconoció su impotencia, su frustración, reconoció su debilidad, reconoció ante el Dios Todopoderoso que solo Él no podía. La palabra dice que nosotros alejados de Dios nada podemos hacer. Él es la vid y nosotros somos el pámpano. Nosotros necesitamos día a día la ayuda de Dios en todo. Desde el momento que tú le dices, Señor, yo no puedo hacer esto, yo ni sé ni cómo, ahí entra el Señor. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad y en mi debilidad. Pero si yo voy de que yo lo sé todo, no, pero yo puedo arreglármelas, yo no necesito a Dios. Entonces Dios te hace a un lado y te deja que tú hagas y vas a pegar de bruces y después regresas ahí, ¿verdad? Y entonces Dios dice, aquí estoy, hijo, aquí estoy, hija, yo te ayudo, porque Dios es un Dios misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, amplio en perdonar. Es un Dios perdonador. Entonces mire cómo le dice Él, nosotros no podemos hacerle frente a un ejército tan grande. Él estaba reconociendo que ellos no podían en sus fuerzas humanas. Ni siquiera sabemos qué hacer. El rey Josafat le dice, ni siquiera sé qué hacer. No sé cómo. Por eso nos dirigimos a ti en busca de ayuda. Todo el pueblo estaba escuchando esta oración del rey. Y verso 13 dice, todo el pueblo de Judá, hombres y mujeres y niños, estaban de pie en el templo de Dios. Ahí también se encontraba uno de los ayudantes de los sacerdotes llamado Jaasiel, hijo de Zacarías. Estos son los antepasados de Hazael. De pronto, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo,
le dio este mensaje a Jahaziel, quien dijo, mira, pueblo de Dios, por eso es importantísimo que nosotros siempre tengamos la palabra profética. El rey de Josafat está orando al Señor. El rey Josafat está derramando su alma delante del Señor. El rey Josafat está pidiendo clemencia, está pidiendo ayuda, está reconociendo su impotencia, su frustración, está reconociendo su debilidad, no puede hacer nada. Él está pidiendo, Señor, ¿qué hacemos si no sabemos ni qué hacer? Él está pidiendo al Señor dirección, le está pidiendo estrategias, así como tú y yo le decimos, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hago, Padre? ¿Por dónde me voy? ¿Cómo le hago? ¿Cómo pago aquí? ¿Cómo comienzo este negocio? ¿Cierro el negocio o sigo adelante? ¿Me meto aquí o no me meto? Tú estás buscando, tú estás esperando una respuesta de Dios. A veces la respuesta te va a venir, porque tal vez tú estás aquí y viene un profeta, una profeta y te da una palabra. Pero hay una palabra profética que es más certera que cualquier otra, que es la palabra viva y eficaz que está aquí. Es la palabra. Nosotros no podemos andar poniendo la cabeza en todos lados a ver qué me dice el profeta, a ver qué me dice la profeta, que hay un profeta de Dios. Y amamos los profetas de Dios, pero tú no puedes estar siempre a ver qué me dice el profeta, a ver qué me dice la profeta, a ver qué me dice la profeta Sandra. Si no son adivinos. Lo que pasa es que a veces no queremos pagar el precio de leer la palabra. Y mira, Dios es tan bueno que a veces ni bien abres la Biblia. Y yo no estoy de acuerdo con ese método, ¿verdad? Pero a veces ni bien abres la Biblia, ahí está la respuesta. ¿Le ha pasado a usted? A mí me ha pasado. Y ahí está, y dice, ay Señor, si aquí Dios me está hablando. Yo le pongo la fecha. Eso era antes, ahora ya no. Ahora ya con la intimidad que uno va teniendo con los años, con el Señor, ya tú te sientas, ya tú hablas, es un diálogo y te quedas calladito y tú escuchas. Y le digo, Señor, habla, Padre, dime. Y empieza el Señor a hablar, empieza el Señor a hablarte, ahí en lo íntimo, en la presencia de Dios. Empieza Dios a darte estrategias. Pero en esos momentos, Josafat, Dios fue tan bueno porque Dios conoce todas las situaciones como son y levanta a un muchacho. Con una unción profética se posa el Espíritu Santo sobre este hombre y mira las estrategias que le da. De pronto el Espíritu de Dios le dio este mensaje a Jahaziel, quien dijo, rey Josafat. Imagino que se levantó. Cuando tú lees la palabra, imagínate las cosas para que tengas pasión cuando lees la palabra. Yo me lo imagino que el muchacho se levantó y se puso de pie, ¿verdad? Rey Josafat y todos los que viven en Judá y en Jerusalén, escuchen bien esto. Escuchen bien, iba a dar estrategias. Dios dice que Él peleará contra ese ejército tan numeroso. Así que no se alarmen ni tengan miedo. Mira qué impresionante cómo llegó esa palabra en el momento exacto. Fue una palabra clara, fue una palabra contundente. No le quedaba ninguna duda al rey Josafat que Dios estaba con ellos. Pueblo de Dios, Dios está contigo. Yo no sé cuál es tu batalla, yo no sé cuál es tu lucha en esta noche, pero Dios quiere decirte en esta noche, no temas. Él te va a dar la estrategia. Dios te va a dar la salida. Dios no llega tarde, ni más temprano, ni más tarde. Dios tiene una salida para ti y para mí. Dios te va a dar la respuesta. No tengas miedo, no temas, porque tus batallas y mis batallas no las peleamos nosotros, las pelea Dios. Por eso te dicen esta noche, estate quieta, estate quieto, cálmate, relájate, no te afanes, que tú vas a ver que Dios va a pelear tu batalla y la mía. Y mira lo que sigue diciendo aquí. Así que no se alarmen ni tengan miedo. El día de mañana les continúa diciendo, ellos, ¿quiénes son ellos? Los malos, los enemigos. Ellos subirán por la cuesta de Cis. Ustedes salgan a encontrarlos donde termina el río que está frente al desierto de Jeruel. Pero no los ataquen. Pero no los ataquen. Más bien quédense quietos. Quédense quietos. Y sean testigos. Sean espectadores. O sea, solo van a ir de mirindas. Le estaba diciendo, van a ir a ver el rol nada más. Van a ir a ver nada más. ¿Cómo se emboscaban los pícaros? Porque los veo con sueño, por eso les hablo así. Yo sé que la lluvia le da sueño a uno, pero ya vamos a terminar, ya se relajaron, ¿verdad? Yo sé, ya se relajaron.
Entonces le dice, pero no los ataquen, más bien quédense quietos ahí y sean testigos de cómo Dios peleará contra ellos. Entonces Josafat se fue a dormir. Bueno, dice. No, Josafat se puso de rodillas hasta tocar el suelo con la frente, y todos los que estaban con él también se arrodillaron ante Dios y lo adoraron. Era un pueblo adorador, era un pueblo que buscaba a Dios, que alababan a Dios, adoraban a Dios continuamente. Cuando escucharon esa palabra profética, cuando escucharon esa estrategia, no les quedó otra más. Y lógicamente, si mire cómo derramó el alma este rey delante de Dios, y cuando recibe esa respuesta clara, categórica, con unas instrucciones precisas, no le quedó más que postrarse el rostro en la tierra y comienza a adorar y comienza a alabar al Señor. Verso 19, mientras tanto los descendientes de Kehat y de Coré, de la tribu de Leví, se pusieron de pie, alzaron su voz y empezaron a cantar alabanzas a Dios. Era un pueblo adorador. Verso 20, al día siguiente, mire, al día siguiente empieza lo bueno. Al día siguiente se levantaron muy temprano, ya sabían lo que tenían que hacer, se prepararon para ir hacia el desierto de Tecoa. Cuando iban saliendo de Jerusalén, Josafat se puso de pie y les dijo, escúchenme, porque ya habían recibido instrucciones de Dios. Mira, cuando tú buscas a Dios con esas necesidades tan grandes, Dios te va a dar instrucciones, pero tú tienes que seguirlas al pie de la letra. No le quieras meter nada de tu cosecha. No, pero yo pienso que Dios me dijo que tal vez por aquí. No. Haz tal como te lo dijo el Señor y tú vas a ver la victoria. No te metas, solo sé obediente. Escúchenme con atención, le dice. Todos los que viven en Jerusalén y en Judá, confíen en nuestro Dios y en sus profetas. Si lo hacen, todo saldrá bien, nada nos sucederá. Josafat les estaba diciendo todavía, les estaba como dándoles un impulso, les estaba como reconfortando, bueno, lo que escuchamos ayer. Entonces, sean obedientes, escuchen, sigamos adelante con lo que Dios dice, créanle a Dios y créanle a sus profetas y serán prosperados, dice en otra versión. Estaba diciendo lo que el profeta Jaasiel dijo, sigámoslo, no le ponga duda. Entonces, verso 21, luego Josafat se puso de acuerdo con el pueblo y eligió a varios cantores para que fueran adelante. Y usted lo puede leer más en su casa. Verso 22 y verso 23, en cuanto empezaron a cantar, Dios confundió a los enemigos. En cuanto empezaron a cantar, Dios confundió a los enemigos. Tú tienes que imaginarte cómo era esto. Esto era como una marcha. Esto era un ejército. No era un ejército de 4 pelones. No, por favor, no. Usa la imaginación. Aquí estamos hablando de cientos de miles de hombres que iban a la batalla. Que iba al frente el rey Josafat, y el rey Josafat al frente puso los adoradores, los cantores. Iba todo bien orquestado porque era un ejército, era como un batallón. Usted ha visto los infantes, cómo se ordenan. Pues ni más ni menos iban estos hombres. Entonces, cuando comienzan estos hombres a adorar y alabar al Señor, ¿qué pasó? Se confundieron los enemigos. ¿Por qué? Porque Dios habita en la alabanza. No hay nada más que va a confundir las estrategias, las maquinaciones, las armas forjadas por el enemigo que tu alabanza y mi alabanza. Porque hay una palabra que dice, hay una promesa que dice que ninguna arma forjada prosperará contra ti. Tú tienes que estar alabando al Señor. Cuando estés en batallas, en luchas, es cuando más tienes que alabar. Porque en la medida que tú alabas y que tú adoras, el Señor pelea tu batalla. Al decir estás quieto, no es que te vas a quedar viendo televisión, CSI, Criminal Minds, HBO y todas las películas, ¿verdad? Como dijo la hermana, que me esté quieta, que me relaje, me voy a poner a ver tele. No, hermanito, sí puede ver tele, lógicamente, pero es cuando usted más debe de alabar al Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el que pelea mis batallas. Gracias, Padre, por la victoria. Tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios misericordioso. Yo sé que ya tengo ganado esto, yo sé que ya tengo la victoria. Gracias, Señor. Y usted declare la palabra profética. Yo sé que esto ya es mío, yo sé que ya tengo saldada esa deuda, yo sé que ya tengo la solución, yo sé que esa puerta ya se me abrió, porque usted tiene que hablar en fe.
en fe. Porque recuerde que la oración del justo es poderosa, es eficaz y puede mucho. Entonces, en cuanto empezaron a cantar, Dios confundió a los enemigos de Judá. ¿A quiénes confundió? A los amonitas, a los moabitas, los confundió. Fue tal la confusión que los amonitas y los moabitas atacaron a los de Seir hasta que acabaron con todos. Se atacaron entre ellos. Fue tal la confusión que entre ellos se atacaron y se murieron, se mataron. Y ellos, tal como dijo el profeta, solo fueron a observar. No tuvieron que pelear la batalla. Así pasa contigo y conmigo. Desde el momento que tú pones tu situación en las manos del Señor, dile: Padre, esta batalla no es mía. Tú la vas a pelear por mí. Gracias, Señor, por la victoria. Yo no voy a pelear la batalla. Yo solo voy a observar. Yo solo te voy a alabar. Yo solo voy a adorarte. Solo voy a declarar victoria. Porque la vida del creyente es una vida de fe, hermanito y hermanita. El justo, ¿qué dice? Por la fe, no por vista. Si nosotros nos vamos por vista, yo no estuviera acá. Fuera la primera, ya no estuviera acá. Tal vez ni estuviera en la iglesia. Saber dónde estaría. Pero como es por fe, la fe es lo que te hace seguir adelante y seguir adelante y seguir avanzando. Porque pueblo de Dios, tú y yo no podemos estar estancados. Pueblo de Dios, nosotros tenemos que avanzar como este pueblo. Avanzar, avanzar, avanzar. Ir hacia adelante, ir hacia adelante. No podemos seguir estancados. Y mira lo que dice, ya vamos terminando. Fue tal la confusión que los amonitas y los moabitas atacaron a los de Seir hasta que acabaron con todos. Luego los amonitas y los moabitas se pelearon entre ellos y acabaron matándose unos a otros. Así fue como cayeron derrotados. Fue una sola matancina. Ya hablándolo como hablamos nosotros, fue una sola balacera. Fue una masacre la que hubo ahí. Las masacres que vemos en televisión son cortas. Fue una masacre tremenda la que ocurrió ahí. Y mira, el pueblo de Judá solo estaba viendo, tal como dijo el profeta. Verso 24, cuando el ejército de Judá llegó hasta el punto desde el cual se ve el desierto, porque ellos estaban arriba, solo vieron un montón de cadáveres regados por todos lados. Qué espectáculo más feo, ¿verdad? No quedó nadie con vida. Entonces Josafat y su ejército fueron a apoderarse de las pertenencias de sus enemigos. Había botín porque esta gente era gente rica, era gente poderosa. Encontraron gran cantidad de alimentos, ropa y utensilios valiosos. Era tanto lo que había que pasaron 3 días recogiendo todo y ni aún así pudieron llevárselo. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Qué es la lección que sacamos de todo esto? Dios pelea tus batallas y pelea mis batallas. Y muchas veces, por no decir generalmente, el enemigo ¿qué no te ha robado el enemigo? ¿Qué no te ha quitado el enemigo? Muchas veces hemos permitido que el enemigo nos robe, nos quite felicidad, nos quite salud, nos quite el cariño de X o Y persona, nos quite amistades, nos quite relaciones, a veces nos quita trabajo, a veces nos deshonran y son cosas que tal vez están hablando que nada que ver, pero es el enemigo el que está operando atrás. Pero Dios te dice en esta noche, no hagas nada, relájate, mantente, estate quieto. No te llenes de afán, no te llenes de ansiedad, porque Dios es el que va a pelear tu batalla. Tú vas a ver cómo van a terminar tus enemigos o tus enemigas. Y viene la restitución. Porque el Señor te restituye todo lo que el enemigo te ha quitado. Todo lo que el enemigo te ha quitado en lo físico, en lo material o en lo espiritual. Una vez que tú ves que el Señor gana la batalla por ti, viene la restitución. Y la restitución va a ser tan grande que a veces no vas a tener oportunidad y vas a decir, pero ¿por dónde viene tanta bendición? ¿Cómo es posible? Y viene una bendición y te regalan aquí y te dan allá y esto y lo otro. ¿Y cómo es esto? Porque estás viviendo un tiempo de restitución.
porque Dios te restituye todo aquello que el revoltón, todo aquello que la oruga te quitó, que te comió, Dios te lo devuelve y te restituye aún 7 veces más. Entonces dile, Señor, gracias, porque tú peleas mi batalla, y yo te doy las gracias por la restitución, porque va a ser una restitución grande. No voy a tener oportunidad ni tiempo. Va a ser tanta la bendición que voy a tener que no voy a saber cómo hacer. Y eso fue lo que pasó con esta gente. 3 días estuvieron recogiendo todo el botín que quedó esparcido así. Y dice que ni aún después de los 3 días se dieron abasto. Todavía tuvieron que dejar cosas ahí porque no se las pudieron llevar. Entonces dice, ya para terminar, verso 26. Al 4.º día, mire, ya habían pasado 3 días. Al 4.º día se reunieron en un valle para bendecir a Dios. Mire qué pueblo tan hermoso. Después de que tienen el tiempo de restitución, saben que todo esto es Dios y le dan un tiempo a Dios y le dicen gracias, Señor. Por eso hasta el día en que se escribió esta historia, a ese lugar se le conoce como el Valle de Beraca o Valle de Bendición. Le pusieron ellos el Valle de Beraca, ¿por qué? Porque ahí recibieron bendición, porque ahí ellos pudieron observar que Dios peleó sus batallas y todavía adquirieron y tuvieron un botín enorme. Entonces yo quiero que en esta noche tú te quedes con esa palabra. Estás quietos. Y ya para terminar, y tú vas a decirme, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a estar quieta? Tal vez para algunos es más fácil estar quietos, porque tal vez tu carácter te lo permite. Hay gente que no es tan ansiosa, pero yo quiero darte un secreto. Hay un Salmo 131 que dice el rey David que él aprendió a estar quieto. Quiero decirte que eso también se aprende, eso es disciplina, el aprender a estar quietos, sobre todo si tú eres ansioso. ¿Y de dónde viene esa ansiedad? De tus emociones. Tú tienes que decirle, alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, estate quieta, porque tu alma pueda que te diga, Verónica, no te quedes tranquila, levántate, haz la llamada, busca, anda, movete. Porque la carne no entiende lo que es estar quieto, porque tú tienes que aprender a estar quieta primero en lo espiritual. Y mira lo que dice el Salmo 131, y con esto terminamos. Es un cántico del rey David, y dice, Dios mío, Salmo 131. Mira cómo todo lo que ya había aprendido el rey David, ya había pasado por un proceso tremendo, por tantas batallas, tantas luchas. Y dice en el verso 1, Dios mío, yo no me creo más que nadie, ni miro a nadie con desprecio, no hago alarde de grandeza, ni pretendo hacer grandes maravillas, pues no podría llevarlas a cabo. Verso 2. Más bien me he calmado. Ya el hombre había llegado a la madurez. Es a la madurez que tú y yo tenemos que llegar. Más bien, dice, me he calmado. Eso es como tenemos que orar. Señor, declárelo en fe. Ya me calmé. Yo así le digo al Señor. Porque no crea, tengo carácter fuertecito a veces. Y le digo, Señor, el Señor me dio este salmo. Mira, hay palabras que este salmo yo no lo había leído. Ya lo había leído, pero no se me había quedado. Pero un tiempo acá el Señor me lo regaló y me dice, lee el Salmo 131. Y cuando lo leo en otra versión me dio hasta pena. Digo, wow, Señor. Si es que hay que aprender hasta estar calmo. Entonces mira lo que le dice, más bien me he calmado, me he tranquilizado, como se tranquiliza un niño cuando su madre le da el pecho. Observe un niño cuando la madre lo está amamantando. Qué tranquilidad, qué quietud la de ese niño. Nadie lo mueve de ahí, porque está feliz. Estoy tranquilo como un niño después de haber tomado el pecho. Israel, pon tu esperanza en Dios ahora y siempre. Así que si tú tienes esas luchas, que tú no puedes estar tranquila, tú no puedes estar quieta, y te dicen, dígale al Señor,
Déjele las batallas al Señor. Ay, hermana, pero es que usted supiera cómo es mi carácter. Entonces usted lee el Salmo 131. Yo se lo regalo en esta noche. Atesórelo, declárelo y dígale: Señor, yo ya me calmé. He aprendido a calmar mis ansias. He aprendido a tranquilizarme. Soy como un niño que está en el pecho de su madre siendo amamantado. Véase usted en esa situación espiritualmente. Y el Señor va a comenzar a poner tranquilidad y paz en tu espíritu. Yo te dejo ese Salmo 131 para que tú lo leas en tu casa, tú lo estudies. Y en esta noche no nos queda más que concluir que tus batallas y mis batallas no las tienes que pelear tú, no las tengo que pelear yo. Yo no soy llamada a pelear mi batalla. Tú no eres llamado a pelear ni llamada a pelear tus batallas. Hay una promesa que dice que Dios pelea tus batallas. Lee nuevamente, si lo leímos muy rápido, lee nuevamente 2 de Crónicas 20. Y mira ahí todo lo que sucedió. Y dile: Señor, dame la estrategia, dame la salida, ¿qué hago? No puedo estar quieta. ¿Cómo estoy quieta? Comas el Salmo 131. Comas el Salmo 46. Eso es un antídoto contra la tensión. No tome, yo no sé qué pastilla es buena para la tensión, ya se me olvidaron. Antes me la sabía, ahora ya no sé. Pero ya no tiene que tomar ninguna pastilla para la tensión. Lee el Salmo 46, cómaselo, léalo en la mañana, en el almuerzo, cada 8 horas. Y ya va a ver usted. Y lee el Salmo 131 y dígale: Señor, he aprendido a aquietar mis emociones. He aprendido a quietarme. Soy como una niña, soy como un niño que está siendo amamantado por el pecho de su madre. Léalo, cómalo. Y yo te digo en esta noche, pueblo de Dios, tus batallas las pelea Dios. No te afanes, no te llenes de ansiedad. Ten paz, ten quietud. Dios te ha llamado a paz. Y vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo de enseñanza. Gracias, Señor, porque tú nos has enseñado en esta noche que tú eres el Dios que pelea nuestras batallas. Gracias, Señor, por las estrategias que tú nos vas a dar. Gracias por la salida, gracias por la respuesta. Gracias, Señor, porque una vez más nos enseñas